La gente normal cree que si no está roto, no lo arregles. Los ingenieros creen que si no está roto es que no cuenta con las suficientes características. Scott Adams. Muy buenas tardes, compañeros y maestro presente. Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy les vamos a hablar sobre las aportaciones de Lillian y Frank Gilbert en el estudio de los movimientos. Comencemos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Abril Guadalupe Esparza Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del séptimo semestre. El día de hoy les vamos a hablar sobre las aportaciones de Lillian y Frank Gilbert en el estudio de movimientos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dayanara Esparza Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y estoy cursando la materia de Manufactura Esbelta. Lillian Gilbert fue una de las primeras ingenieras con un doctorado obtenido en 1915 en la Brown University. También fue la primera experta en lo que luego se convertiría en investigación de usuarios. Frank contrajo matrimonio con Lillian Moller, quien comenzó a trabajar con él en sus proyectos mientras terminaba su doctorado en psicología. En la década de 1910 fundaron Gilbert Inc., la primera consultora en lo que ahora llamamos Design Research. Ambos siguieron llevando a cabo sus investigaciones encaminados a la eliminación de movimientos innecesarios con mayor influencia de escenarios en la ingeniería industrial para maximizar ciertos procesos. Gilbert Inc. se ocupaba de estudiar con procedimientos cinematográficos los movimientos que realizaban los trabajadores al llevar a cabo una tarea. El objetivo era aumentar la eficiencia de los procesos al reducir los movimientos necesarios para ejecutar un procedimiento determinado. Entre sus esfuerzos para la reducción de la fatiga se encontraban técnicas como el rediseño de herramientas, la colocación de piezas y partes, la altura y comodidad de los asientos de trabajo, entre otros. Los Gilbert estudiaron el movimiento de trabajadores en las profesiones más diversas: albañiles, empleados, administrativos, operarios en fábricas, cirujanos, entre otros, y se dieron cuenta de lo desorganizado e ineficiente que resultaba el comportamiento humano. Las películas de análisis de trabajo que fueron tomadas por Frank Gilbert entre 1910 y 1924 muestran una serie de operaciones industriales a partir de las cuales se desarrolló lo que ellos llamaban la técnica de estudio de movimiento. En sus películas se puede ver el antes y el después de diferentes tareas. También se incluyen las recomendaciones para mejorar la eficiencia en el desempeño de la tarea y otros aspectos como la postura o la seguridad del trabajador. Aislaron 17 movimientos básicos en la realización de tareas, a los cuales denominaron Terblick. Cada uno de estos representa un escenario y la acción a tomar para superarlo. En 1924, Frank murió de un ataque al corazón, prosiguiendo Lillian los trabajos de investigación y consultoría, convirtiéndose finalmente en catedrática de administración en la Universidad de Purdue. La muerte de Frank condujo a Lillian a enfocar su visión de trabajo en el entorno doméstico. Finalmente, cabe resaltar que aparte de sus publicaciones especializadas, también son conocidos por ser protagonistas de Más barato por docena, novela escrita por Frank Gilbert Jr., en la que su padre y su madre encarnan personajes con una familia de hijos a los cuales atender. A continuación, Lillian y Frank Gilbert con el estudio de los movimientos. ¿Quiénes son los Gilbert? Frank y Lillian Gilbert fueron una pareja que estudió minuciosamente cómo mejorar nuestra forma de trabajar a través de numerosos y creativos experimentos, estos a la vez de que criaban a una docena de hijos. Aportaciones principales de Frank y Lillian Gilbert. Estudio de movimientos. Frank propuso y desarrolló una serie de movimientos básicos para la realización efectiva de cualquier tarea. Estos son 17 y cada uno representa un escenario y la acción a tomar para superarlo. Cada uno contiene en sí mismo una acción que debe estar apegada al flujo de trabajo interno de la empresa o industria. ¿Qué son los Terblings?
¿Y cuál es la importancia de ellos? Los Terblings es un concepto de división básica del trabajo desarrollado por Frank Gilbert en sus primeros ensayos. Este se aplica a todo trabajo productivo ejecutado por las manos del operador. Él llamó Terblings por su propio apellido Gilbert, leído al revés. Su importancia se basa en entender qué son los Terblings, permitiéndonos que cada paso de lo que vendría siendo el proceso industrial se puede comprobar y estos a la vez optimizar. Bien, ahora vamos a comenzar con lo que son los movimientos eficientes. El primero, alcanzar, momento en el que se procede a tomar algo y finaliza el movimiento. El siguiente es mover. Emplazamiento, un objeto. Ensamblar. Unir diversos objetos entre sí. Usar. Realiza pruebas con el objeto o producto. Tomar. Agarra el objeto correcto en cuestión. Soltar. Retirar el control del objeto. Desensamblar. O de otra manera llamado desmontar, separa las piezas unidas entre sí. Y preposicionar, el cual coloca la pieza en un lugar donde no pueda moverse. Después tenemos los movimientos ineficientes. Por ejemplo, buscar, donde se localiza un elemento básico para la tarea. Seleccionar, donde se realiza dos o más objetos similares. Inspeccionar, comprar la actividad con un patrón o estándar. Demora inevitable, tiempo que se invierte por responsabilidad del operario. Colocar en posición, colocar la pieza en un lugar donde se puede moverse. Sostener, sujetar el objeto y descanso, donde se pausa para la reposición de la fatiga. Administración científica y estudio de la fatiga. Su filosofía se basaba en aumentar la efectividad a partir de la realización de menos movimientos posibles en una técnica o una etapa de trabajo. Entre sus esfuerzos para la reducción de la fatiga se encontraban técnicas como la reducción de movimientos necesarios, el rediseño de herramientas, la colocación de piezas y partes, la altura y comodidad de los asientos de trabajo, entre otros. Todas estas actividades las podemos encontrar dentro de la ergonomía. Otro de sus grandes aportes fue la gestión doméstica y economía del hogar. Lillian enfocó su visión del trabajo en el entorno doméstico, llevándolo a repensar en nuevas disposiciones y propuestas que maximizarían el uso del espacio, por ejemplo, en una cocina doméstica. Estudio del pegado de ladrillos. Frank, habiendo sido aceptado en Massachusetts Institute of Technology, Frank Gilbert decidió mejor convertirse en colocador de ladrillos, dada la importancia de la profesión en estos momentos. Conforme iba construyendo a jóvenes aprendices, pudo percatarse de las deficiencias que los aprendices o trabajadores experimentados transmitían a sus pupilos. Con el fin de remediar esta situación, propuso un estudio de movimientos para poder establecer el proceso óptimo para la colocación de ladrillos. Logró reducir el número de movimientos requeridos. Hola, muy buenas tardes. Soy Abril Esparza, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El día de hoy me encuentro con mi compañero Mario Antonio, el cual también es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Hola Mario, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Abril. ¿Cuáles serían tus preguntas? Bien, vamos a comenzar. Lillian y Frank Gilbert hicieron algunas aportaciones sobre el estudio de movimientos. ¿Has escuchado alguna de ellas? Claro. Ellos tenían un taller en 1917, hicieron una publicación acerca de cómo los movimientos innecesarios en las operaciones eran muy ineficientes y cómo cansaban de más a los trabajadores. Antes eran jornadas demasiado largas y eso afectaba o hasta incluso había incapacidades por muerte en las industrias, sobre todo en Inglaterra o en Europa. Sí, así es. Bien, ellos conceptualizaron por primera vez lo que es el concepto de estudio de movimientos.
Para ti, ¿qué es el estudio de movimientos? El estudio de movimientos nos permite economizar el cansancio y evitar fatigas, porque como dije, actualmente se tiene una jornada de 6 horas que se puede extender, pero aún así a la larga, durante la semana o meses o incluso años, pueden presentarse muchos malestares físicos que llevan a incapacidades y a gastos extras. Incluso algún trabajador muy capacitado que lleva tanto tiempo puede llegar a ser incapacitado en el sentido de que ya no pueda volver a trabajar, y era una parte importante del proceso. Exacto, así es. Bien, y referente, ¿cómo puedes relacionar tú o cuál crees que sea el impacto que tiene el estudio de movimientos en la ergonomía de nuestro operario? Es muy importante, va muy bien de la mano, porque la ergonomía ayuda a enfatizar cómo deben ser los movimientos de las manos, cómo aprovechar tanto sus movimientos como posiciones. Aparte, el uso de las cargas de trabajo, no todos los trabajos son iguales, pero optimizar las cargas que debería utilizar un trabajador que hace esa misma operación más de 400 o 500 veces en una jornada muy larga, casi toda la semana. Sí, sería todo. Sí, exacto, así es. Bueno, María Antonia, pues te agradezco mucho de tu tiempo y pues muchas gracias. De nada. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Abril Esparza, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El día de hoy me encuentro con Alejandro Jaime, el cual es supervisor general del área de proyectos en la planta de Nissan A2, el cual cuenta con una gran trayectoria dentro de esta empresa de más de 39 años. Sí. Mucho gusto, Alejandro. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, el día de hoy me encuentro aquí para hacerte algunas preguntas. Bien, la primera es, Lilian y Frank Gilbert establecieron por primera vez lo que es el concepto de estudio de movimientos. Para ti, ¿qué es el estudio de movimientos? Bueno, para mí el estudio de movimientos es ver con detalle lo que es la estructura de las operaciones que se definen en planta. Ese estudio de movimientos nos ayuda a definir todo lo que son las pérdidas, identificar pérdidas o condiciones que afectan al operador, como es la comodidad del operador, o condiciones que nos puedan generar algún defecto de calidad. Muy bien. Y la siguiente sería, ¿cuál crees que sea el impacto del estudio de movimientos en la ergonomía? Bueno, principalmente el impacto que lo tenemos es en nuestros colaboradores, ya que si nosotros hacemos un buen estudio de movimientos y una buena definición de la operación, vamos a tener primeramente un ambiente laboral agradable, la gente no vamos a tener rotación, y la otra, podemos identificar rápidamente las condiciones que nos puedan afectar y corregir inmediatamente. Excelente. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo de tu tiempo y pues muchas gracias. Ok, de nada. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Abril Guadalupe Esparza Rodríguez. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El día de hoy me encuentro con mi compañero Juan Pablo Lechuga, el cual también es estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera de Ingeniería Industrial. Muy buenas tardes, Juan Pablo, gracias por estar aquí. El día de hoy te voy a realizar algunas preguntas. Y bueno, no sé si te quieres presentar. Bueno, como lo dijo la compañera, yo soy Juan Pablo Lechuga Macías, también estudié en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Actualmente también estoy aquí en Nissan School, ya como residente principalmente. Bien, vamos a comenzar hablando. ¿Has escuchado hablar sobre las aportaciones de Lilian y Frank Gilbert? Bueno, sí, principalmente ellos se supone o se cree que implementaron lo que fue la ergonomía de movimientos, donde, bueno, ellos localizaron estos movimientos, donde vieron una actividad donde un trabajador hacía como movimientos incorrectos, donde se fatigaba. Entonces ellos se pusieron a pensar, ¿por qué no poder hacer esto o poder realizar estas cosas? Muy bien. Ok, bueno, como siguiente pregunta. Ellos dieron por primera vez lo que es el concepto de lo que es estudio de movimientos. Para ti, ¿qué es el estudio de movimientos? Bueno, principalmente el estudio de movimientos se basa en ayudar al trabajador. ¿Por qué al trabajador? Porque el trabajador es el que hace que funcione nuestra línea de producción.
Aquí en ISANE el trabajador es muy importante. Por ejemplo, si mi trabajador se fatiga, se puede lastimar y eso afecta a mi proceso. En cambio, si mi trabajador se está fatigando, puedo implementar una mejora ergonómica, lo que sería aquí en ISANE utilizamos lo que son las sillas ergonómicas principalmente. Eso ayuda a que nuestro trabajador se sienta óptimo y optimice nuestra línea de producción. Por eso es muy importante conocer el concepto de lo que es estudio de movimientos o ergonomía. Excelente, así es. Bien, y como última pregunta, ¿cómo crees o cuál crees que sea el impacto del estudio de movimientos en la ergonomía? No, pues principalmente mayor. O sea, si no hay ergonomía, no hay estudio de movimientos. Si no hay estudio de movimientos, no hay ergonomía. Porque como lo dije ahorita, el principal objetivo es hacer la carga de trabajo mínima. Obviamente en una industria trabajan un turno de 12 horas por 3-4 días, es una carga mayor de fuerza. Nuestro cuerpo no está acostumbrado en algunas ocasiones, así que principalmente tenemos que hacer que esto sea un beneficio. No solamente es, necesito producir, pero también para esa producción influyen varios factores, principalmente lo que son mis trabajadores. Es como aplicar las 4M. Si mi M, que es la mano de obra, no funciona, no puedo generar mi proceso. También es una parte importante de lo que es estudio del movimiento. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Muchas gracias, Juan Pablo. Igualmente, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Abril Guadalupe Esparza Rodríguez. El día de hoy me encuentro con mi compañera Vianey Olmos, la cual es estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, igualmente que yo, de la carrera de Ingeniería Industrial. Hola Vianey, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy te voy a realizar algunas preguntas. Bien, vamos a comenzar. Lilian y Frank Gilbert hicieron algunas aportaciones. ¿Conoces alguna de ellas? Sí, bueno, conozco lo que son los TERBLITZ, que denominaron ellos como esos movimientos específicos que se presentaban en las operaciones, y bueno, supieron diferenciar cuáles eran esenciales y cuáles podían omitirse o rechazarse para hacer un proceso más óptimo. Excelente. Bien, ellos por primera vez conceptualizaron el concepto de estudio de movimientos. Para ti, ¿qué es el estudio de movimientos? El estudio de movimientos es el análisis que se hace a alguna operación o trabajo para determinar pues qué movimientos son los que se pueden eliminar, por así decirlo, para justo optimizar el proceso, y no solo eso, sino también que sea pues más amena la actividad o más intuitiva para el operador o para el trabajador. Excelente. Bien, como última pregunta, ¿cuál crees que sea el impacto que tiene el estudio de movimientos en la ergonomía en nuestros operarios? Creo que tiene un impacto muy fuerte, ya que pues los operarios hacen el mismo trabajo durante varias horas, son muchas repeticiones, y obviamente si haces algún esfuerzo excesivo, pues va a afectar a su salud, va a afectar a su cuerpo. Entonces imaginen repetir una operación 500 veces por día, los 6 días de la semana, por meses, por años. Eso puede afectar pues mucho en su salud. Entonces justo es muy necesario el estudio de movimientos para evitarlo desde antes y no tener que luego pues háganle terapia, háganle algo para que pues se encuentre bien, sino como evitar esto antes de que sufra algún daño. Excelente. Bueno, bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus varias respuestas. Gracias. Por su atención, gracias.